personas, ¿cómo están? Yo soy Anaí Navarro, mejor conocida en este canal como Mamá Mexa, y el día de hoy nos acompaña una abogada especialista en extranjería que nos hablará sobre cuáles son los requisitos y papeles necesarios para tramitar la residencia española en varias modalidades, la nacionalidad española o incluso la visa de estudiante. Oigan, personas, pues hoy nos encontramos aquí de manteles largos. Yo tenía muchísimas ganas de entrevistar a esta persona. Es Alicia Sandoval Pamplona, que nos acompaña aquí con nosotros. Ella es abogada y consultora del Consulado Mexicano aquí en Barcelona. Es especialista en extranjería. Así es que, Alicia, platícanos un poquitín. ¿Quién es Alicia Sandoval Pamplona, la profesional? Hola, muchas gracias antes que nada por la invitación. Gracias por abrir este espacio para mí y para todo lo que tenemos que contar a nivel jurídico. Bueno, yo soy Alicia Sandoval Pamplona, soy abogada, me gradué en México, soy egresada de la Universidad de Guadalajara de México, de la Facultad de Leyes. Me puse mi propio despacho y empecé pues a hacer las cosas que a mí me gustaban, que era eso, el contacto directo con la gente, la cercanía con la gente e intentar resolver pues sus conflictos y sus problemas más a nivel personal. Por eso me fue llevando una cosa y otra al derecho de extranjería, también porque yo soy extranjera y porque también veía que había una falta y una necesidad y que bueno, que era un derecho que estaba como muy huérfano de profesionales, sobre todo hace 20 años que yo llegué, y empecé a desarrollarme en este ámbito. Los permisos de residencia, ¿qué es? ¿Cómo lo puedes obtener aquí en España? Antes decías que hablábamos que hace 20 años como que todo era más fácil. Ahora, yo llegué hace casi 4 años y me costó mis meses, y mi dinero también. Sí, a ver, extranjería, como les comentaba, es una materia muy extensa y cada día se ha ido complicando más, pues obviamente porque la afluencia de extranjeros en España ha ido aumentando pues, con el paso de los años, ¿no? Entonces, obtener un permiso de residencia en España no es sencillo. Lleva tiempo, lleva costos, siempre y cuando contrates un profesional, lo puedes hacer muchos de ellos de manera gratuita, o sea, los haces tú, pero sí que es una materia muy compleja. Yo siempre aconsejo que la gente se asesore, por lo menos, que si quieres hacer tú el trámite personalmente y dices, no, me quiero ahorrar pues, un gestor o un abogado, es muy loable, pero antes asesórate, porque luego nos vienen muchos problemas a los profesionales, a los abogados, derivados precisamente de una mala presentación, de un expediente de extranjería o de una mala solicitud, ¿no? Entonces, la tarjeta de residencia se puede obtener de muchísimas formas. La ley de extranjería, ¿vale?, contempla casi hasta 100 formas de obtener una residencia, o sea, hay 100 circunstancias diversas y dentro de esas 100 formularios pues hay sus especificaciones, ¿no? Por eso también es importante que la gente sepa que cada caso es un mundo, que aquí no es, ay, es que a mi primo le salió porque hizo esto o le hizo lo otro, ay, mi vecina hizo esto. No, cada caso es personalizado, o sea, tú tienes unas circunstancias, yo tengo otras, el vecino tiene otras, y por eso es importante que se asesoren. Sí, a mí como experiencia personal, cuando yo lo quise tratar de hacer yo sola, a la hora que me meto a la página web era un titipuchal de cosas y yo decía, no entiendo. Entonces sí fui con una persona profesional que supiera del tema y me aconsejó, bueno, al final decidí que ella llevara todo el trámite y bueno, así fue como lo pudimos sacar. Pero bueno, creo que se puede hacer. Yo sé de casos que lo han hecho por ellos mismos, pero sí es un poquito difícil y sobre todo como que definir exactamente cuál es tu caso. Exacto. ¿No? Además de eso, cada día las directivas de extranjería van cambiando. Extranjería depende, digamos, de la Dirección General de Migraciones del Gobierno de España, ¿vale? Pero luego se divide en delegaciones del gobierno, ¿no? Cada comunidad autónoma tiene unas facultades en materia de extranjería en su delegación del gobierno, que a su vez se divide en una subdelegación del gobierno en Barcelona, que a su vez tiene oficinas de extranjería en las diferentes provincias, ¿vale? Y el problema está en que la ley sí que es general para todos, ¿vale? La ley 4/2000, que es la ley sobre derechos y obligaciones de los extranjeros en España y su integración social, y el Real Decreto que la regula también es universal, digamos, para toda España, pero luego cada comunidad autónoma tiene facultades atribuidas,
¿vale? En materia de extranjería, por ejemplo, aquí la Generalitat se encarga de las modificaciones de residencia o los cambios de residencia. Y luego, aparte, cada oficina de extranjería tiene, digamos, como unas directivas propias, ¿vale? Entonces, lo que piden en Barcelona, por desgracia, porque tendría que ser generalizado y de hecho nosotros los profesionales que nos dedicamos a esto nos estamos quejando de ello, tendría que tener todas iguales directivas. Pues no, resulta que lo que te piden en Barcelona, por ejemplo, para una pareja de hecho, no es lo mismo que te piden en Tarragona y no es lo mismo que te piden en Girona. Entonces, claro, si tú no te dedicas a esta materia, si tú no eres un profesional de la materia, eres un ciudadano normal, te encuentras con la indefensión que tiene el hecho de que estas directivas internas son internas y no las publican ni en la página web, ni en la sede del ministerio, ni en ningún lado. O sea, son cosas que la oficina dictamina y solo los que nos encargamos de estas materias a nivel profesional, que estamos día a día allí, que tenemos pues a lo mejor el email del jefe de la oficina de extranjería que buenamente nos lo proporciona para dudas y sugerencias, pues nos vamos enterando de estas cosas, ¿no? Ya. Entonces, es una cuestión añadida, ¿no? Y es un perjuicio añadido para el ciudadano que le impide. Te digo, lo normal sería que todos pudieran tener el mismo acceso a la administración pública, sea un profesional o sea un ciudadano, pero hoy, por desgracia, no es así. Bueno, la segunda pregunta, tipos de autorización de residencia o los tipos de residencia que hay en España, ¿cuáles son? A ver, como te comentaba, hay un montón. ¿Vale? O sea, hay muchos casos, hay casi 100 formas de tener la residencia. ¿Los más comunes? Los más comunes son, los que yo veo cada día, son la residencia por circunstancias excepcionales en la vertiente de arraigo, porque las circunstancias excepcionales abarca un montón de circunstancias que efectivamente se caracterizan por ser excepcionales, que no son normalizadas o no son las reguladas, pero dentro de estas circunstancias hay un apartado del arraigo que lo que hace es regular la permanencia de las personas en España. Es decir, ¿cuándo tengo yo arraigo en España? Yo tengo un arraigo en España cuando, según la ley, han pasado 3 años de estancia irregular en España. O sea, yo estoy aquí sin papeles, han pasado 3 años, entonces se supone que yo ya puedo tener acceso a un arraigo social. ¿Cómo puedes comprobar que tú ya tienes 3 años aquí? Esto es súper importante. ¿Vale? Esto es lo que yo siempre aconsejo a todo extranjero que llega a España con una estancia, ya sea por estudios o una residencia o con la intención de residir. Lo primero que tienes que hacer es empadronarte. Esto es sencillamente ir al ayuntamiento y decir, oiga, yo voy a vivir en esta circunscripción del ayuntamiento y necesito empadronarme. Es como un censo, para la gente que no esté muy familiarizada con lo que es como un censo, pero es lo que el gobierno de España y sobre todo las oficinas de extranjería tienen como válido a efectos de acreditar la permanencia en España. Tú tienes derecho a aplicar ese arraigo a partir del primer día de alta del padrón, ¿vale? Perfecto. Y hasta que cumples 3 años. No es cuando llego a Barcelona y me sellan en el pasaporte, no, es a partir de que yo me empadrono que empieza a contar mi plazo. Luego, entonces, una de las más comunes es esto, es el arraigo social, que hay que estar 3 años en situación irregular en España y tener una oferta de trabajo, ¿vale? Esto es muy complejo porque depende de la situación económica y de contexto social en el momento, pues puede ser más accesible y puede ser menos accesible, ¿no? Tal como estamos ahora con los tiempos de COVID y la crisis económica que estamos viviendo también aquí en España, pues esto es muy complicado para muchos extranjeros de obtener. Pero bueno, es una manera de acceder a la residencia. Te exigen también tener un informe de arraigo social, ¿vale? Que este también lo emite el ayuntamiento. Lo tramitas en el ayuntamiento, pero se pasa a la Generalitat, que es la que hace la valoración, y se valora que realmente estés integrado en España, que realmente conozcas el idioma, por ejemplo, en el caso de Cataluña, y que más o menos, pues eso, tengas una integración correcta en España. Entonces te emiten un resultado, un informe favorable o desfavorable, y con esto ya puedes presentar la solicitud de arraigo social en extranjería, ¿vale? Además de que tienes que presentar pasaporte completo, certificado de antecedentes penales, una serie de documentos, pero bueno, esta es la forma de acceder por vía arraigo social. Luego existe el arraigo laboral, ¿vale? Que el arraigo laboral es para los casos en los que una persona ha estado trabajando más de 2 años para una persona, como empleada de hogar o en cualquier supuesto, la construcción se da mucho, y no te hacen un contrato de trabajo. No te hacen un contrato de trabajo porque no tienes papeles, claro, pero te tienen trabajando de manera irregular, en negro. Entonces,
se puede denunciar al empresario, a la Dirección General de Trabajo, te dan pie a que puedas pedir una autorización por arraigo laboral. Es compleja y no es la que más se suele hacer porque la gente tiene mucho miedo a denunciar a un empresario o a alguien que te está dando de comer, ¿no? Que finalmente pues está solventando tu situación de irregularidad, que no es aconsejable, pero que bueno, si la tienes y la vives, pues la tienes que asumir y obviamente te están dando de comer. Entonces mucha gente no opta por esta vía. Y luego está el arraigo familiar, que es para cuando tienes un hijo nacido en España, de nacionalidad española, y para cuando eres hijo de un ciudadano español que por X o Y no ha tenido la nacionalidad o, por ejemplo, en caso de padres que se emigraron al extranjero y tal y cual, pero que luego consigues tener el certificado de nacimiento de tu padre español de origen y entonces puedes pedirla por arraigo familiar. Cuando tú contraes matrimonio con un ciudadano español o comunitario, ¿vale? Porque también se puede con un ciudadano comunitario, es el mismo derecho, tienes derecho, valga la redundancia, a solicitar una residencia como familiar de comunitario. Entonces, los requisitos de la residencia para familiar de comunitario es precisamente eso, ser o cónyuge o pareja de hecho de un ciudadano comunitario o español, estar conviviendo en el mismo domicilio es requisito indispensable, o sea, volvemos a lo mismo, para el gobierno y para las oficinas de extranjería, si no hay convivencia en un domicilio, por más que tú estés casado, no puedes decir, es que estoy casado, pero pues es que él vive en Júpiter y yo en Saturno. No, pues no, los dos tienen que vivir en Marte. Entonces no se tiene como acreditada, aunque exista el acta, el vínculo conyugal si no existe la convivencia. La persona comunitaria o española esté o bien trabajando y dada de alta en la Seguridad Social o bien tenga medios económicos propios para subsistir. ¿Dónde se puede solicitar el permiso de residencia? Aquí en Barcelona. A ver, aquí en Barcelona el permiso de residencia se solicita en las oficinas de extranjería. Hay dos oficinas de extranjería habilitadas, que es la oficina de Paseo San Juan 189, ¿vale? Y la oficina de la calle Murcia número 49 de Barcelona. Pero no puedo ir yo en plan, ay, quiero presentar mi expediente. No, es hasta hace poco era siempre con cita previa y de manera presencial, pero a partir de la crisis del COVID, las administraciones públicas habilitaron un servicio vía internet. Ahora mismo los expedientes de extranjería en su gran mayoría se presentan de forma telemática, pero claro, aquí hay otra dificultad añadida para el ciudadano medio o el ciudadano común, ¿vale? Me refiero a los no especialistas y no profesionales. Para poder presentar el expediente telemático tienes que tener un certificado electrónico, y es el certificado electrónico que es o bien el DNI electrónico o bien un certificado electrónico de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que se tramita directamente en la fábrica. Entonces, por internet y tal, pero bueno, tienes que ir a Hacienda, me parece, para que te lo hagan. Digo me parece porque yo trabajo obviamente con el carnet profesional, que es el carnet de la abogacía española, y con este nosotros tenemos acceso como abogados. Igualmente los gestores, ¿vale? Los gestores que no son abogados, que son trabajadores sociales y demás, ellos también tienen accesos a través de su colegio. Entonces, claro, hoy por hoy, si yo soy un ciudadano que no sé cómo tengo que presentar la solicitud ni dónde, claro, te dirán en la oficina, cuando vayas, si no tienes cita previa y quieres ir a pedir información, te saldrá normalmente, por desgracia, el funcionario que es el guardia de las oficinas de extranjería, el policía, y te dirá, no, eso lo tienes que presentar por internet. Y nada más te dicen eso, te dan una hojita dándote 4 direcciones de correo y direcciones web, y claro, la gente se encuentra muy perdida, ¿no? Sí que es verdad que los expedientes de extranjería se pueden presentar también, si no en la oficina de correos, que ellos sí que tienen la forma de tramitarlo electrónicamente, pero aquí luego la gente incurre en un problema y en un error flagrante. En cada formulario de extranjería hay un apartado que dice, ¿consiente usted las notificaciones electrónicas? Claro, piensa que se están refiriendo a un email, un correo electrónico, y no es así, es una comunicación electrónica que va a través del certificado electrónico a tu bandeja ciudadana de las administraciones públicas, ¿vale? Entonces, si marcas esta X, ¿qué pasa? Que te pueden llegar notificaciones electrónicas que luego tú no, o ni te enteras que recibes, o no las puedes abrir porque no tienes el certificado. Y te pueden denegar tu expediente o tu solicitud de residencia precisamente porque has marcado ese tipo de comunicaciones. Entonces, moraleja,
Si yo no tengo un certificado electrónico y quiero presentar un expediente de extranjería en correos, llevándolo a correos, no pongo que me notifiquen por medios electrónicos, que me notifiquen como toda la vida con un correo ordinario a mi casa, no cambiar de casa, eso sí, porque luego, ¡ay, es que me cambié! Pues claro, no te va a llegar la notificación, claro. ¿Vale? Entonces, esto es la manera de presentarlo ahora el expediente de extranjería. Ha cambiado mucho y el tema del COVID ha hecho que cambie todavía más y más seguirá cambiando porque hay una ley de las administraciones públicas que establece que en lo sucesivo todas las administraciones entre administrado y administración tendrán que ser electrónicas. Entonces sí que nos tenemos que poner en general las pilas, la ciudadanía en general, en todas las cuestiones de comunicaciones electrónicas con la administración, porque yo creo que de cara a un futuro, me parece que la ley tenía una transición de 3 años y me parece que el próximo año es el último, tendremos todos que empezar a conocer de esta materia para poder comunicarnos con cualquier administración, ¿eh? O sea, llámese extranjería, llámese Hacienda, llámese cualquiera, hasta la DGT. ¿Cómo obtenemos la residencia temporal y la permanente? La residencia temporal es la residencia que yo obtengo inicial, ¿vale? Todas las residencias iniciales son temporales. ¿Esto qué significa? Que duran 1 año, 2 años o 5 años, dependiendo del tipo de tarjeta que yo estoy obteniendo. Por ejemplo, las tarjetas derivadas de un arraigo social duran 1 año. Las tarjetas, por ejemplo, de familiar comunitario, en algunas circunstancias, si por ejemplo es una pareja registrada o no registrada y no le queda clara a la administración que concurran todos los requisitos o que sea una pareja real, te la dan a lo mejor por 2 años. Y la tarjeta familiar comunitario te la dan por 5 años. Igualmente la residencia no lucrativa, que es la residencia por medio de la cual obtienes la estancia en España o residencia en España sin permiso de trabajo durante 1 año. Y bueno, todas en general, todas son temporales hasta que yo tengo una permanencia en España de 5 años. A partir de que yo tengo una residencia legal en España por 5 años, ya sea por medio del arraigo social, ya sea por cuenta ajena inicial, ya sea por cuenta propia, sea como sea mi residencia, si yo obtengo 5 años de esa residencia legal y la voy renovando, ¿vale? A partir de los 5 años tengo derecho a la residencia permanente. Y la residencia permanente no es que ya no tenga que tramitar nunca más una tarjeta de residencia, ojalá. Es que tienes una residencia por 5 años. Okay. Y luego otra por 5 años. La vas renovando cada 5 años, pero ya no se renueva en extranjería, ¿vale? En la oficina de extranjería, sino que se renueva directamente en la Policía Nacional como los DNIs. Entonces ya no es tan farragoso ni tan complicado a partir de los 5 años de residencia en España el tener una continuidad en tu residencia, ¿vale? No es tan complicado, pero sí que tiene unos requisitos, ¿vale? Como por ejemplo, yo no me puedo ausentar del territorio español más de 10 meses durante los 5 años. Porque claro, es una tarjeta de residencia. Luego la gente me dice, ay, pero es que claro, no nos permite irnos y venir y tal. No, porque no es una nacionalidad, es una tarjeta de residencia. Y la tarjeta de residencia implica residir en España, vivir aquí. Si no, pues ¿para qué la quieres? Claro. ¿No? Y esa es la gran diferencia. Esta pregunta seguro muchísimos están así esperando, pero con ansias. ¿Qué papeles necesito para obtener la residencia en España? Depende del supuesto. Como ya te comenté, o sea, si es el arraigo social, necesitas el certificado de arraigo del ayuntamiento, necesitas tener los 3 años en España y por tanto necesitas acreditarlo con un certificado de empadronamiento histórico, necesitas pasaporte completo siempre, esto para todos los supuestos, ¿eh? Para todos los supuestos, y esto por favor que quede muy grabado. Para todos los supuestos de extranjería, yo tengo que presentar mi pasaporte completo, válido y en vigor. ¿Qué quiere decir en vigor? Que no me puede vencer en 3 meses, ¿vale? Porque si me vence en 3 meses, tengo que hacer uno nuevo y presentar el nuevo. Y además, esto es el kit de la cuestión, hay que presentarlo completo, todas las hojas, incluidas las páginas en blanco, incluida la carátula. Es una tontería, pero es un requisito y a veces deniegan una solicitud de residencia porque la gente presenta solamente la hoja de datos. En todos los supuestos el pasaporte completo y en vigor. En casi todos los supuestos el certificado de empadronamiento, ya sea actual o ya sea el histórico para acreditar la permanencia o ya sea el certificado de convivencia si es, por ejemplo, una pareja de hecho o un matrimonio, ¿vale?
En muchos supuestos, por ejemplo en el arraigo social, se necesita el contrato de trabajo, como ya les había contado, ¿vale? En otros muchos supuestos, como la residencia no lucrativa o la residencia de familiar comunitario, se necesita acreditar medios económicos. Y luego hay un sinfín de papeles que se requieren para cada caso en específico. Por ejemplo, si estamos hablando de unas circunstancias excepcionales por razones humanitarias, que son si, por ejemplo, las razones humanitarias, para resumirlo rápido, son cuando soy víctima de un delito contra los trabajadores, pero que estos delitos son los contemplados en los artículos 315 y siguientes de la Ley del Trabajo, ¿vale? Que son básicamente el ser explotado. Ejemplo, las fábricas clandestinas de talleres chinos, ¿vale? Que en un tiempo se encontraban en Barcelona. Entonces esto es un delito, yo soy víctima de este delito y tengo derecho, por razones humanitarias, a acceder a esta tarjeta. Entonces, obviamente tendré que aportar el atestado policial donde se dictamina, o la resolución judicial que dictamina que yo he sido víctima de un delito. Igualmente en casos de violencia doméstica, no de género, porque luego hay otro apartado especial para la violencia doméstica. Para víctimas de violencia doméstica también, si tengo una sentencia que me acredita a mí como víctima, la tengo que aportar. Lo mismo, por razones humanitarias, también se puede solicitar si yo soy una persona que en mi país de origen, estoy enferma y en mi país de origen no existe un tratamiento o no existe una forma en la que yo pueda vivir, entonces solicito en España una residencia por razones humanitarias. Este caso es, por ejemplo, muy común para niños que vienen de África, que luego los traen no por intercambio, que suena un poco raro, pero sí que los traen organizaciones sin ánimo de lucro, ¿vale? ONGs que las traen a los hospitales como el Vall d'Hebron, y entonces se les genera pues una residencia por razones humanitarias a estos peques, porque en sus países de origen no pueden tener acceso, por ejemplo, a un tratamiento de oncología, ¿vale? O por enfermedades sobrevenidas en España, ¿no? Es decir, yo estoy aquí, estoy a lo mejor en situación irregular, pero también, ¿no? Tengo un cáncer o tengo una enfermedad grave que yo sé que si no me la trato aquí en España, en mi país, pues no me la puedo tratar, ¿vale? Entonces también se puede obtener un permiso de residencia por circunstancias, por cuestiones humanitarias, perdón, por circunstancias excepcionales, cuestiones humanitarias. Y ya te digo, o sea, la documentación depende de cada caso en concreto. Entonces hay que analizar yo en qué caso me encuentro, cuál es mi supuesto, y en virtud de eso ir a la página web de la Sede de Administraciones Públicas, que es www.sededeadministracionespublicas.org, y mirar ahí los supuestos que hay. También se puede mirar en la Dirección General de Migraciones, en hojas informativas de extranjería. Si no, tú pones en el Google hojas informativas de extranjería y te sale ya el listado de todos los supuestos que hay, y ahí buscar tu supuesto y buscar cuáles son los requisitos para ti en específico. ¿Cuánto se tarda en obtener un permiso de residencia aquí en España? Que pensamos como que llegas y dices, ay, voy un día, hago el trámite y ya está. No. A ver, la ley establece que la administración tiene 6 meses para contestar a una solicitud, ¿vale? Entonces, en principio, sería desde 0 hasta 3 meses. La realidad es que depende de cómo se presenta el expediente, depende de si está correcto, si está completo, si falta alguna cosa, si no falta nada. Si el expediente se presenta inmaculado, perfecto, cuidadito, con cariñito, igual a lo mejor tienes una resolución en 3 semanas, 4. Si le falta alguna cosa a tu expediente y te han de requerir para algo, entonces nos vamos no a 6 meses, sino de 6 meses a 1 año. Okay. Y hay resoluciones que a lo mejor por X o Y circunstancias del expediente o de la propia oficina de extranjería incluso han llegado a sobrepasar el año. Son las excepciones. Pero bueno, de 3 meses como mínimo nadie te los quita. Muy bien. Hay que tener paciencia, que luego es eso, luego nos van llamando a los abogados y a los gestores y nos van preguntando, ¿y cómo va mi tema? ¿Y cómo va mi tema? ¿Y cómo va mi tema? Pues es que no depende de mí, o sea, depende de la administración, que es la que tiene que responder, y yo no puedo hacer nada para acelerar el procedimiento, entonces hay que tener paciencia. Ya. En cuestiones de dinero, ¿cuánto cuesta solicitar la residencia aquí en España? Más o menos. A ver, en principio no cuesta nada, lo que te comentaba, o sea, el trámite es gratuito,
esto hay que decirlo. Si yo lo realizo por mi cuenta, me va a salir en cero o casi cero, porque sí que hay unas tasas de tramitación, ¿vale?, que te las impone la administración y que pueden ir desde la más barata, que son, me parece, 12 euros, que es una renovación de una permanente, hasta 250 euros, que es la más cara, que es una de la Generalitat de Cataluña, que es cuando haces una modificación de circunstancias excepcionales a arraigo social a cuenta ajena, ¿vale? Entonces esto es más o menos el coste. Luego ya los honorarios de abogado, pues ahora sí que cada uno maneja sus propios honorarios según su leal saber y entender, y hay quienes son muy caros y hay otros que son muy baratos y hay los que somos justos y hay de todo en esta vida. Bueno, ¿y cómo saber el estado de mi trámite en extranjería? A ver, cuando tú presentas un expediente de extranjería se te asigna un número de expediente de registro, ¿vale? Y con ese número de registro, o bien si ya tengo un NIE, con mi NIE y mi fecha de nacimiento y la fecha de presentación, puedo consultar el estado de la tramitación en la página web de la sede de las administraciones públicas, ¿vale? En el apartado de extranjería hay un apartadito que es precisamente consultar el estado de mi expediente de extranjería. Y rellenas los datos, lo verificas y en principio te dice en trámite, archivado o resuelto. Si pone en trámite no pasa nada, está todo correcto. Si pone archivado, ojo, porque te han requerido alguna cosa y tú no has aportado el requerimiento porque no te llegó la notificación, porque ha habido un error, por lo que les comentaba de las notificaciones electrónicas que no te llegan, y entonces te han archivado el procedimiento. Contra este archivo hay posibilidad de presentar un recurso de reposición, ¿vale? Entonces, ojo con esto, y luego ya te aparece resuelto, favorable o resuelto es favorable. Una cosa importante que hay que mencionar, como les estaba diciendo, a raíz del tema del COVID han habido muchas modificaciones en las páginas web del Ministerio y justo este apartado no está funcionando desde hace 2 meses. Okay. Entonces, esto es un problema también añadido porque los que tenemos que podemos acceder a nuestros expedientes presentados por la tarjeta del certificado electrónico, sí que podemos consultar si hay alguna modificación o si nos han notificado algo. Pero el ciudadano, si no lo tiene, no puede verificarlo. Entonces, esto es otro problema añadido ahora, que cada 2 por 3, no es que quiera yo criticar a las administraciones públicas, pero también es verdad que han habilitado una serie de mecanismos electrónicos que muchas veces no funcionan bien, otras veces ya directamente ni funcionan. Entonces, constantemente nos estamos peleando con la administración por eso. Bueno, cabe mencionar que estamos ahorita, me gustaría decir como la fecha, porque bueno, estos videos quedan aquí y a lo mejor en un futuro vuelve a cambiar. Estamos en febrero de 2021. ¿Qué es una residencia por reagrupación familiar? Una residencia por reagrupación familiar es una residencia que da derecho a una persona residente legal, ¿vale?, que ha estado residente legal 1 año, eso sí, hay que tener 1 año cumplido y estar en proceso de renovación o bien haber renovado, ¿vale? Y le da derecho a esa persona a traerse consigo a España a familiares que se encuentran viviendo en otro estado, ¿vale?, en otro país. Entonces, yo tengo un hijo en mi país de origen y me lo quiero traer, entonces es esta la solicitud de residencia que debo de formular para podérmelo traer. También es para casos de cónyuges o bien ascendientes. Lo que pasa es que en el apartado ascendientes, es decir, padres, tenemos bastantes problemas para que nos los admitan, ¿vale? Porque los requisitos son muy tasados y sobre todo hay un requisito económico que la mayoría de las veces no se cumple, ¿vale? Pero ahora se los explico más fácil. A ver, la reagrupación familiar de hijos requiere que tú durante todo 1 año hayas estado enviando medios económicos para ese hijo que sean equiparables. Tienes que enviar el equivalente a lo que sería el ingreso per cápita de una persona en ese país, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, en África a veces son 80 euros al mes, ¿vale? En Honduras me parece que eran 300 euros al mes, una cosa así. Depende de cada país, está el importe que tú tienes que enviar de manera regular durante todo 1 año. Importantísimo, hay que guardar todos y cada uno de los envíos de dinero. No se puede enviar dinero en mano. Por ejemplo, los africanos tienen mucha la manía, son muy desconfiados y tienen mucho la manía de va fulanito a la tribu, ¿no? Porque además son tribus muy perdidas.
va el fulanito que conozco, le envío dinero para un año de mi familia, ¿no? Ya. Pero claro, eso no acredita que tú realmente estás haciéndolo de manera progresiva, continuada y que es el importe correcto. Entonces hay que hacerlo de esta manera porque si no, da igual que yo envíe, que no me lo van a tener por bueno. Luego, hay que acreditar el vínculo de parentesco, obviamente, con un certificado de nacimiento del hijo debidamente apostillado o legalizado, depende de los países que no tengan la apostilla de La Haya, y traducido si es el caso. Y hay que demostrar que esta persona está trabajando en España y que tiene medios económicos para poder asumir el gasto de esta persona en España, y sobre todo hay que presentar un informe de una vivienda habitable, que se llama, ¿vale? Esto se emite en el ayuntamiento, tú vas al ayuntamiento y dices quiero reagrupar a un familiar, y entonces te vienen, te inspeccionan tu vivienda y verifican que realmente tengas un espacio en condiciones para la persona que tú quieres reagrupar. Todo esto se presenta en la oficina de extranjería y te resuelven favorable o denegatorio según sea el caso. Para los cónyuges es exactamente igual, ¿vale? También son los mismos requisitos. Y para los ascendientes también son los mismos requisitos, pero además requieren que tus padres no tengan ningún tipo de bien económico, ningún tipo de ingreso económico en su país de origen. Realmente está para casos de extrema pobreza, de extrema necesidad y tal. La típica pregunta que me formula mucha gente, ¿vale? Mexicanos, gente conocida, incluso nacionalizados españoles, ¿eh? Sí, tengo una pregunta de una seguidora que me dijo, ¿puedes preguntar, por favor? Tengo la nacionalidad mexicana y ¿cómo le hago para traerme a mi mamá? ¿La mexicana o la española? La española. Es una mexicana que tiene la nacionalidad española. Te puedes traer a tu mamá solo si tiene más de 65 años, si tú le envías dinero durante más de un año periódicamente equiparable a lo que es, y si tu mamá no tiene ningún tipo de medio económico en México. Ok. Si tiene casa, si tiene bienes, si tiene cuentas bancarias, si tiene una pensión, no te puedes traer a nadie. Para mí siempre ha sido como muy vulnerante, ¿no? Porque ¿cómo es posible que yo, ciudadano español de origen, tenga derecho a tener aquí a mis familiares cercanos, y yo que he adquirido la nacionalidad española no puedo traerme a mi madre o no puedo traerme a mi hermano, ¿sabes? Bueno, eso es además, o sea, también podrías intentar la reagrupación de colaterales, que son los hermanos, pero ahí sí ya es 1 entre 1.000.000, ¿vale? Wow. Y siempre y cuando concurra a lo mejor un caso de enfermedad o algo grave que puedas también... Por ejemplo, a mí los casos que me han concedido traerme ascendientes, a madres o padres de un ciudadano extranjero o un no nacionalizado español, es en los casos en que existe violencia de género. Si yo acredito que he sido víctima de violencia de género, que no tengo quien me ayude, por ejemplo, con mis hijos, que necesito pues una ayuda externa porque no cuento con nadie en España, y además me tengo que quedar en España porque mi marido es español, y entonces tengo un régimen de visitas con este marido español que aunque haya tenido caso de violencia de género, siguen teniendo, que eso es una contradicción, pero bueno, siguen teniendo un régimen de visitas con los menores. Entonces yo no me puedo ir a México, me tengo que seguir quedando en España. Y he sido víctima de violencia, no tengo quien me ayude, estoy sola, pues entonces sí que a lo mejor pues decirle todo esto a extranjería y pedir que te dejen traerte a tu madre, pero los casos son muy pocos, sinceramente. Es muy difícil que uno se pueda traer a sus familiares. Los hijos de personas que tienen la residencia, automáticamente los hijos tienen la residencia o la nacionalidad. Tengo el caso también de una amiga, ella es mexicana, tiene años viviendo aquí, se casó con un, bueno, es inglés, catalán. Nació el bebito aquí, pero la nacionalidad no la tiene. Tuvieron que darle la nacionalidad, bueno, mexicana y la inglesa. Si yo soy residente legal y tengo un hijo en España, hay 2 supuestos. Menor nacido en España, hijo de residente legal, sí que tiene derecho a tener la residencia. No es automático en el sentido de que no sale ya del acta, bueno, con el acta de nacimiento y el NIE. No, tienes que tramitarlo, tienes que solicitarlo en extranjería, pero no te lo pueden denegar, ¿vale? Ok. Supuesto número 2. Menores hijos de residente legal no nacidos en España. Es decir, yo me vine ilegal, me traje a mis hijos, yo he podido regularizar mi situación y ahora soy legal,
pero mis hijos no. En este supuesto también tienen derecho a la residencia, pero también se ha de presentar todo un expediente que solicita, entre otras cosas, que tengas la vivienda habitable, ¿vale? Como en los casos de reagrupación familiar, y que tengas medios económicos para que este menor pueda vivir en condiciones en España, que es una incongruencia, porque si el niño ya vive en España y la madre lo ha estado manteniendo o el padre lo ha estado manteniendo durante todo este tiempo en España, aunque sea de manera irregular, es una tontería que por medios económicos me denieguen que mi hijo tenga la residencia. Ya vive aquí, o sea, está escolarizado aquí. Sí. Es una tontería, pero bueno, la ley está escrita así y las directivas de extranjería son así. Y en cuanto al tema de la nacionalidad, en España existe el jus sanguinis, que le llaman, ¿vale? Que es el derecho de sangre. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente tienen derecho a la nacionalidad española de origen los hijos de padre o madre español. El resto de ciudadanos no tienen derecho, a la nacionalidad española, aunque nazcan en España. No es el jus solis, que es el derecho de suelo, ¿vale? Que por ejemplo en Estados Unidos, si vas en el avión, ¿vale? Y pares en el avión, eres estadounidense porque aplica el jus solis, no el jus sanguinis. Entonces, un niño que nace en España, hijo de padres extranjeros, que sería el caso de tu amiga porque él es inglés y ella es mexicana, no tiene derecho a la nacionalidad española. Ya, eso me sorprendió un poco. Digo, ¿cómo nace el niño en tierra española y no tiene la nacionalidad? Claro, pues porque pues eso, es otro tipo de derecho el que se utiliza, ¿no? Esto viene del derecho romano y había pueblos que reconocían como jus solis y había pueblos que reconocían como jus sanguinis, ¿no? Aquí somos muy de la sangre, entonces es derecho de sangre y si no tienes sangre española no la puedes tener, ¿vale? ¿El permiso de residencia siempre va aparejado con el permiso de trabajo? Normalmente sí, y de hecho, por ejemplo, la reagrupación familiar también autoriza a trabajar, la mayoría sí, pero hay casos excepcionales. Por ejemplo, la residencia no lucrativa, que es yo tengo medios económicos propios, soy extranjero, tengo pasta, tengo lana y me quiero venir a vivir a España, ¿vale? Y quiero pedir una no lucrativa. Esta implica que yo me mantengo, por lo tanto no tengo derecho a un permiso de trabajo. Luego también están las estancias que no son residencias como estudiante, que luego ya las veremos, ¿vale? Pero la gente a veces confunde residencia con estancia, sí. ¿Vale? Yo no tengo residencia en España si soy estudiante, ¿vale? Okay. Yo tengo una estancia en España, ¿vale? La calidad de residente la obtengo una vez que hago papeles para obtener la residencia, que es lo que dijimos, que se puede obtener por muchos medios, que los más habituales son el arraigo social, la pareja de hecho y el familiar de comunitario por matrimonio. Son las tres vertientes más usadas. Comunes. Ahora vamos con el tema ya en específico también de las residencias por razones humanitarias. ¿Qué es la residencia por razones humanitarias? La residencia por razones humanitarias es una residencia que se establece de forma especial en la ley de extranjería, ¿vale? Para casos muy tasados, que son sobre todo cuando eres víctima de un delito y también cuando tienes enfermedades sobrevenidas o enfermedades que solamente se pueden curar en España, ¿vale? Como víctima de delito tienes derecho a que se regularice tu situación en España una vez se te otorga a ti la calidad de víctima. Es decir, cuando hay una sentencia firme en la que se establece que tú has sido víctima de un delito. Normalmente es por delitos contra los trabajadores, explotación laboral, ¿vale? Delito de trata de personas, delitos asociados con redes de personas, ¿vale? Y delitos con redes organizadas, ¿vale? Narcotráfico y tal y cual. Y para los casos en los que hay colaboradores en el descubrimiento de un delito, ¿no? Por ejemplo, yo sé que existe una red organizada de trata de personas o de tráfico de drogas y decido colaborar con la administración pública, ¿vale? Con la administración de justicia y doy el chivatazo o soy agente, digamos,
infiltrado, entonces por colaborar me dan a mí una residencia por circunstancias humanitarias. Bueno, ¿cómo solicitas la residencia por razones humanitarias aquí en España y cuánto dura? Mira, depende del tipo de delito del que seas víctima. Por ejemplo, si eres víctima de trata de seres humanos, normalmente cuando se destapa, digamos, el tema de la trata, el ayuntamiento tiene unos servicios jurídicos que directamente se encargan de tramitarle todo a la persona víctima de trata. ¿Vale? Porque obviamente si yo he sido víctima de trata, no sé ni cómo funciona extranjería, normalmente no hablan el idioma, estamos hablando de mujeres que vienen normalmente del este de Europa, ¿vale? Y o de países como Brasil, o de Latinoamérica, o de México, pero bueno, normalmente la gran mayoría de víctimas de trata en España vienen del este de Europa y de Brasil, ¿vale? Entonces, si yo no sé el idioma, si yo no sé cómo manejarme en un país, si he estado en un prostíbulo encerrada como esclava durante X tiempo, no voy a saber cómo tramitarlo. Entonces, para esto están los servicios sociales de cada ayuntamiento y están los servicios jurídicos y ellos se encargan directamente de la tramitación, ¿vale? En caso de colaboración con la policía, lo mismo, son directamente los policías los que se encargan de hacerlo, ¿vale? Para las otras circunstancias humanitarias, que son, digamos, de carácter más normalizado, ¿vale? Que son cuando yo tengo una enfermedad sobrevenida en España. En este caso, por ejemplo, sí que se puede solicitar directamente también, como les comenté, a través de la página, a través de los medios electrónicos, telemáticos, hay una solicitud, rellenas la solicitud, presentas los documentos que acreditan que efectivamente tienes una enfermedad sobrevenida, que esta es de gravidez bastante trascendental, y entonces se presenta todos los documentos junto con tu pasaporte, con tu certificado de empadronamiento, y se presenta extranjería de la misma manera que se presentan todas las solicitudes. Okay. ¿Vale? ¿Cuál es el proceso que se tiene que hacer para obtener una residencia aquí por matrimonio en España? Bueno, lo primero que tienes que hacer para tener una residencia por matrimonio es casarte, obviamente. Entonces, aquí sí que hay un tema complejo, que es que primero tienes que hacer el expediente matrimonial en el registro civil de tu localidad, y dependiendo cada localidad, pues te puede llevar más o menos tiempo, ¿vale? En Barcelona, pues es eso, son unos 6 meses, en Sabadell son 1 año, en otras localidades quizás más o menos, ¿vale? Una vez tú consigues casarte y tienes ya tu certificado de matrimonio, entonces ya puedes iniciar el procedimiento en extranjería para solicitar la tarjeta de residencia. Únicamente te van a pedir el certificado de matrimonio, el certificado de convivencia, pasaporte completo, el DNI del cónyuge español, ¿vale? Y los medios económicos, o que esté dado de alta en la Seguridad Social. Sencillamente, con estar dado de alta en la Seguridad Social, con eso también ya acreditas medios económicos y no hace falta aportar nada más. Te la conceden más o menos en el plazo de 1 mes, 2 meses como mucho, es la más rápida. Y ya está, y tiene una duración de 5 años. También una seguidora me pregunta que ella es mexicana, ella está residiendo aquí. Su novio es de aquí, español, también es catalán, y me preguntaba que ¿dónde es mejor casarse? ¿Si en México o en España? Por tema de tiempos, yo creo que es mejor casarte en México. Por tema de tiempos, como les decía, el trámite matrimonial en los registros civiles aquí tarda bastante. Entonces, en México va más rápido porque además, bueno, ya sabemos que allá funcionan las cosas más rápidas. Y te puedes casar allá. Lo que sí que es importante es que registres tu matrimonio en el consulado español más cercano a tu localidad, ¿vale? En México. Y una vez queda registrado el matrimonio, se envía por el propio consulado en valija al Registro Civil Central de Madrid. Como ¿vale? Para validarlo aquí, ¿no? Exactamente, para que tenga también registro en España, ¿no? Entonces, una vez tú llegas aquí a España con tu certificado de matrimonio de México, no pasa nada. El certificado de matrimonio del consulado, ojo, no el mexicano. Con el del consulado, igualmente puedes empezar el trámite de extranjería. Es importante hacerlo rápido, porque los certificados de matrimonio tienen una vigencia de 2 meses. Ah, ok. ¿Vale? A partir de 2 meses te vuelven a solicitar
el nuevo certificado de matrimonio, y entonces ahí sí que tendríamos un problema si te casas en México, porque hay que pedirlo no al Registro Civil de Barcelona, sino al Registro Civil Central de Madrid. Y los trámites son bastante lentos. Están tardando más o menos en emitir un certificado 8 meses. ¿Cuál es la diferencia entre pareja de hecho y el matrimonio? Las diferencias son mínimas, ¿vale? Y son más en materia de sucesiones que en otras materias. Entonces, a efectos de extranjería, da exactamente lo mismo si es un matrimonio o una pareja registrada, ¿vale? Tiene que ser una pareja registrada. ¿Qué es una pareja registrada? Es una pareja que ha ido ante un notario público, ha hecho una escritura de pareja de hecho, ¿vale? Y se registra esa escritura en el registro de parejas de hecho de Cataluña, ¿vale? Una vez tengo el certificado de la inscripción del registro de pareja de hecho, ya puedo solicitar la tarjeta de residencia como familiar comunitario, ¿vale? A veces, en mi experiencia, también te digo que es más fácil y más rápida la residencia como pareja de hecho que la del matrimonio, ¿vale? Y no es excluyente, es decir, si yo me quiero hacer pareja de hecho primero por el trámite de extranjería para que vaya más rápido y luego me quiero casar tranquilamente en México, el caso de tu amiga, también se puede hacer, es decir, hazte primero pareja de hecho, tienes ya tu tarjeta de residencia comunitaria, y luego vas y te casas y haces el bodorrio y lo haces esto genial y te casas por la iglesia como nos gusta a todas y... Muy bien. ¿Cuánto tiempo tienes que estar casado para arreglar papeles? No tienes un tiempo mínimo, es decir, o sea, yo inmediatamente después de haber contraído matrimonio, con mi acta de matrimonio puedo ir directamente a extranjería, o sea, es decir, yo salgo del registro civil con mi actita y me voy a extranjería y presento papeles, ¿vale? No hay un tiempo mínimo. Lo que sí hay es un tiempo mínimo para conservar la tarjeta de residencia comunitaria, ¿vale? De familiar comunitario. Si yo me separo a los 3 meses de haberme casado o a los 6 meses de haberme casado, automáticamente con el divorcio pierdo mi tarjeta de residencia comunitaria, ¿vale? Tengo que notificar a extranjería que me he divorciado, tengo que presentar el acta de matrimonio y decir, señor de extranjería, pues ya no tengo derecho a ser familiar de comunitario, pero bueno, si tengo un contrato de trabajo, por ejemplo, estoy trabajando, estoy en activo, pues presento una modificación ante la Generalitat de Cataluña para transformar mi permiso de familiar comunitario en un permiso de residencia por cuenta ajena. Bueno, ahora con temas de nacionalidad. ¿Cuáles son los requisitos para tener la nacionalidad española? A ver, la nacionalidad española se puede obtener por varias formas, ¿vale? Existe la nacionalidad de origen, ¿vale? Que es la nacionalidad que se obtiene cuando soy hijo de un nacional español, la nacionalidad por residencia, que es la que supongo que me estás preguntando, que es la que nos interesa a efectos de extranjería, ¿vale? La nacionalidad por opción, la nacionalidad por naturalización y ya está. Pero bueno, la que vamos a analizar ahora es la nacionalidad por residencia porque es la que nos afecta a los extranjeros. Vale, para yo tener la nacionalidad, por regla general en España solicitan 10 años en casos generales, ¿vale?, de residencia continuada y legal en España para poder solicitar la nacionalidad. ¿Cuáles son los supuestos generales? La mayoría de los países, ¿vale?, a excepción de los que te voy a decir ahora, que nos piden solamente 2 años de residencia continuada, ¿vale? Para todos los países de Iberoamérica, incluido Brasil, ¿vale?, y Portugal, que no es Iberoamérica, se requiere solamente 2 años de residencia legal y continuada en España, ¿vale? Entonces, lo que nos van a pedir de papeles para nosotros presentar esta nacionalidad es acreditar con el NIE, obviamente, que tenemos la residencia legal, presentar el pasaporte completo mexicano o de tu nacionalidad, ¿vale? Presentar un certificado de empadronamiento histórico, ¿vale?, que establece cuánto tiempo tienes en España. Pero ojo, aquí mucha gente piensa, volvemos a lo mismo, que el certificado de empadronamiento es el válido para determinar el tiempo de estancia en España, ¿vale? Hace poco le acaban de denegar a un cliente mío porque omitió decirme que la residencia no la obtuvo en el mismo momento que obtuvo el empadronamiento, ¿me entiendes? O sea, se empadronó hoy y obtuvo la residencia 6 meses después, ¿vale? Claro, son 2 años a partir de que obtengo la residencia, no a partir de que me empadrono. Del empadronamiento. ¿Vale? Entonces, si tú presentas un día antes la nacionalidad,
te la van a denegar. Claro. Porque no estás en el plazo legalmente establecido, ¿vale? Entonces, necesitas aportar el empadronamiento y necesitas aportar el NIE, necesitas aportar certificado de nacimiento del país de origen, debidamente legalizado y traducido en su caso o apostillado. Y si estás casado, el certificado de matrimonio también, y si tienes hijos, certificado de nacimiento de tus hijos. Yo siempre recomiendo también que aportemos los medios económicos porque, bueno, sabemos que también les interesa conocer si estamos trabajando o no estamos trabajando, si tenemos medios económicos o no tenemos medios económicos, ¿vale? Y es también determinante y sobre todo certificado de antecedentes penales del país de origen, ¿vale? Que ahora aprovecho para comentar que ahora en México tenemos el problema de que por el tema de la pandemia no están emitiendo certificados de antecedentes penales, ¿vale? A nivel federal. Esto es un problema y ya lo hemos puesto en conocimiento los abogados que nos dedicamos a extranjería, al consulado de Barcelona y a la embajada en España, pero por desgracia pues ellos tampoco tienen medios, digamos, para hacer mucha cosa. Es decir, lo han trasladado, nuestra queja, eso sí, pero bueno, al parecer por la situación tan grave que se está viviendo en México, pues no hay previsión de aportarlo. Entonces, mi recomendación es no por mucho madrugar amanece más temprano, esperemos a tener el certificado de antecedentes penales para presentar el expediente, porque si no lo aportamos seguramente nos lo denegarán por no reunir los requisitos que establece la ley, ¿vale? Luego, si yo he cometido algún tipo de infracción penal, ¿vale? Un delito o un delito de falta anterior o un delito menos grave de la ley actual, me van a denegar la nacionalidad española sí o sí. Tengo que tener cancelados los antecedentes penales para poder ser, digamos, digno de que me den la nacionalidad española. Okay. ¿Cuánto tarda la nacionalidad española por residencia en el 2021? A ver, en principio la ley establece, ¿vale?, que la nacionalidad, el tiempo de tramitación no puede superar 1 año. Lo que pasa es que echa la ley, echa la trampa. Y las administraciones públicas, pues ya sabemos cómo funcionan. Entonces, la realidad es que no están cumpliendo con lo legalmente establecido y no te conceden la nacionalidad antes del año. Se están tardando aproximadamente 2 años en resolver. Había un mecanismo que nosotros empezamos a utilizar como abogados, que era interponer un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional de Madrid, porque entendíamos que estaban vulnerando la ley, la Dirección General de Nacionalidades y el Ministerio de Justicia, que es el que se encarga de la tramitación, ¿vale?, que estaban vulnerando la ley y que lo están cumpliendo con el plazo. Entonces demandábamos al Ministerio de Justicia para exigir que se cumpliera el plazo establecido y que resolvieran. Entonces, si haces eso, tienes que estar muy, muy claro de que tu expediente está correcto, es decir, de que no tienes antecedentes de ningún tipo, que nunca has tenido ningún altercado policial, porque también los antecedentes policiales se miran a efectos de nacionalidad, ¿vale? Y que, bueno, y que has cumplido con todos los requisitos que establece la ley al momento de presentar la solicitud. Si no, mi recomendación es que no se presente el recurso, porque además de caro, porque es un recurso contencioso ante una administración pública, bueno, te pueden contestar que no tienes razón y que además el deber de aportar todos los certificados conforme tú no tienes ningún delito ni has tenido ningún tipo de altercado policial ni nada, era tuyo, ¿vale? Han invertido la carga de la prueba y en vez de ser una carga que le corresponde al Ministerio de Justicia, han dicho los tribunales que te corresponde a ti como administrado. Entonces, sinceramente, yo creo que es peor presentarlo, que es una pérdida de dinero y de tiempo, y que mejor, si no tienes realmente una necesidad real de obtener la nacionalidad rapidísimo, pues que te esperes a que te llegue tu momento y te la otorguen, claro, ¿vale? Yo creo que en esto sí que hago como una pequeña reflexión con el tema esto de la modernidad, ¿no? Nos hemos vuelto muy dependientes de la inmediatez. Queremos que todos nuestros procedimientos se resuelvan de forma inmediata, queremos que todas nuestras cosas se hagan de manera inmediata y a nivel justicia, tanto en administraciones públicas como en temas legales, ya me refiero a de juzgados,
todo tiene un proceso, ¿vale? Por ejemplo, en la nacionalidad, cuando evalúan el expediente, tienen que girar oficios a diferentes dependencias, porque ellos en el Ministerio de Justicia no tienen acceso a todo tu expediente. O sea, tienen que preguntarle a la policía, tienen que preguntarle al CNI, ¿vale? Tienen que preguntar a mil organismos y las cosas son lentas. Okay. Entonces hay que tener un poquito también de paciencia con nuestros trámites, siempre y cuando no es de vital urgencia. ¿Cómo sé si ya me aceptaron la nacionalidad española? Te tiene que llegar una notificación y además ahora, como el trámite es todo también electrónico, ¿vale? A partir del 2018 me parece que fue la modificación de la ley que decía que ahora la nacionalidad no se presenta y no se puede presentar en los registros civiles, sino que se tiene que presentar directamente a través de la página web del Ministerio de Justicia. Entonces, también se hace con certificado electrónico y si tú no tienes certificado electrónico, pues volvemos a lo mismo, mejor que pidas ayuda a un profesional. Se supone que te mandan una notificación electrónica donde te dicen si está concedido o no está concedido tu expediente y además puedes consultarlo en la misma página web del Ministerio de Justicia. Hay un apartado que pone como va lo mío, que poniendo el número del registro de tu expediente de nacionalidad y tus datos, te dice si está en trámite, si está... Hay una parte que pone a la espera de certificados perceptivos, que son exactamente lo que les estaba diciendo, que son los envíos de solicitudes de información que hacen entre administraciones, y ahí puedes ir controlando cómo está tu expediente, ¿vale? Todo es ahora a nivel telemático, excepto, las nacionalidades de menores de edad, que aquí sí que hay que pedir primero una autorización al registro civil que permite a los padres que puedan solicitar luego vía telemática la nacionalidad de su hijo extranjero. Ok. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para pedir la nacionalidad española? La regla general son 10 años para todos los extranjeros, excepto los iberoamericanos, ¿vale? Incluido Brasil y Portugal, que pueden pedirla en 2 años y puedes pedirla al transcurso de 1 año cuando es por matrimonio con español, ¿vale? Esta sí que es la única diferencia, digamos, de ventaja o perjuicio o beneficio entre la pareja de hecho y el matrimonio, ¿vale? La pareja de hecho no te da derecho a poder solicitar la nacionalidad española en el plazo de 1 año, sola te la da el matrimonio. ¿Por qué? Porque la equiparación del matrimonio y la pareja estable solamente es en Cataluña. Madrid y el resto del Estado español no consideran equiparable el matrimonio a la pareja de hecho y por tanto todavía no se modifica a nivel de nacionalidad. Okay. ¿Qué hago si me deniegan la nacionalidad española? Todo depende del motivo de la denegación. Si me la deniegan porque la presenté fuera de plazo, lo que te comentaba, que la presenté 2 días antes de que pudiera realmente presentarla, de que se cumpliera el plazo de 1 año, 2 años, 5 años que son para casos de asilo o 10 años que son para los casos generales, ¿vale? Si la presento 2 días antes, pues lo siento mucho, pero pues, va para atrás. Exacto. Fue tu error, es tu problema y pues mejor que vuelvas a presentarla. ¿Por qué? Porque si formulas recurso, tardas el doble o el triple en obtenerla, ¿vale? O sea, es por tema práctico. Entonces, si me la deniegan, por ejemplo, por existencia de antecedentes penales, sí que hay supuestos, que hay jurisprudencia en la que se da la razón al administrado, al ciudadano, cuando, por ejemplo, se tratan de delitos menos graves o de delitos que, aunque se consideran graves, bueno, son delitos, por ejemplo, la alcoholemia, ¿no? A mí me pillan conduciendo con alcohol, me abren un procedimiento penal, me condenan por un delito de alcoholemia y por tanto pues me deniegan la nacionalidad por antecedentes penales. Hay jurisprudencia al respecto que dice que aunque hayas cometido este tipo de delito, no es un delito incívico por sí mismo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque nos puede pasar a todos, que se nos pasen las copillas una noche y ¡prim!, nos agarre la policía. De hecho, ha habido casos que incluso a jueces o a magistrados les ha pasado. Entonces yo creo que en virtud de la empatía han decidido aplicar ese criterio. Entonces todo depende del motivo de la denegación, es que puede proceder o no proceder un recurso. Hay que tener en cuenta que los recursos son contenciosos, ¿vale? Que son, digamos, es ante un tribunal, es ante la audiencia provincial y por tanto es costoso, ¿vale? Hay que pagar abogado, hay que pagar procurador y ahí sí no puedes ir solo, no puedes hacértelo solo. Ok.
¿cuánto tarda el informe del arraigo social? El informe de arraigo social suele tardar más o menos 3 meses, ¿vale? Desde que yo lo solicito en el ayuntamiento hasta que me lo mandan a mi casa, suele tardar eso, un aproximado de 3 meses. Es importante que la gente no solicite ningún documento a su país de origen, ¿vale? Antes de que llegue a tu casa el certificado de arraigo social. ¿Por qué? Porque los antecedentes penales, que es básicamente lo que se necesita solicitar al país de origen para solicitar el arraigo social, ¿vale? Tienen una vigencia de 3 meses solo. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo los pido antes de pedir el informe de arraigo, me va a pasar que cuando llegue el informe de arraigo, mis antecedentes penales ya van a estar caducados. Exacto. Con lo cual, tendré que volverlos a pedir a mi país de origen con el precio y el desgaste económico que conlleva. Sí. ¿Vale? Entonces, sobre todo, primero tenerlo en la mano el certificado de arraigo y entonces sí mandar traer los antecedentes penales urgentes a tu país de origen. Perfecto. Ahora, se viene un bloque que muchos jóvenes yo creo que están esperando saber, que es pues todo lo que implica un estudiante venirse aquí a España, o no sé, en específico en Barcelona, hablando de visas. ¿Cómo pueden sacar la visa de estudiante? Si yo quiero venirme a estudiar a Barcelona, que es el sueño de muchos, incluida yo, hace unos ayeres, lo primero que tengo que hacer es contactar con una universidad, obviamente, ¿vale? Inscribirme en una maestría, ¿vale? O en un plan de estudios en un posgrado. Tiene que ser un grado superior, ¿vale? Y tiene que estar registrado en las universidades habilitadas o oficiales. Hay un registro que si tú pones en el Google registro de universidades o escuelas regladas, te aparece, ¿vale? Es importante decir esto porque luego hay gente que viene con yo qué sé, a hacer un curso en una academia que no está reglada y te deniegan el visado, ¿vale? El visado de estancia por estudios, ¿vale? Se puede solicitar o bien en origen, es decir, yo tengo que, si estoy en México, pues voy al consulado o a la embajada española más cercana a mi domicilio y ahí realizo todo el trámite. Pero con una modificación del año pasado de la ley, se puede solicitar ya estando en España el permiso de estancia por estudios. ¿Cuál es el requisito más indispensable? Que lo haga antes de los 90 días que tengo de expiración. Pero es que no es... A ver, no es que lo tenga que hacer dentro de los 90 días, lo tengo que hacer dentro de los primeros 30 días. Yo llego a Barcelona y antes de pasar 30 días tengo que iniciar el trámite, okay, ¿vale? Para que me lo admitan en la oficina de extranjeros. Entonces, ¿qué debo de presentar? Debo de presentar, si lo tramito en México, lo normal es presentar la carta de admisión, un certificado de medios económicos que normalmente son, pues es un certificado ante notario que diga que los padres se van a hacer cargo acompañando estados de cuenta, un certificado bancario que acredite que hay medios económicos suficientes, un seguro médico privado y me parece que ya está, es lo más fundamental. Bueno, hay un par de requisitos más a nivel papeleo. Y luego, si lo solicito en España, es exactamente lo mismo que me piden si estoy en mi país de origen, pero con la diferencia de que el seguro médico privado se tiene que contratar con una entidad aseguradora española, ¿vale? No mexicana. Eso te iba a preguntar. ¿Vale? Y además el certificado de medios económicos, si me lo hacen mis padres, por ejemplo, ante notario en México, tiene que venir acompañado no de un certificado bancario o de los estados de cuenta, sino con un certificado bancario sellado y firmado que diga el equivalente del importe del dinero que tienen tus padres en euros, ¿vale? Okay. Esto es súper fácil de decir, pero es súper difícil de obtener. Las entidades bancarias en México no están acostumbradas a emitir estos certificados, entonces es sumamente difícil. ¿Cuál es la solución? La solución más viable es que tus padres te transfieran el dinero de una, ¿vale? Que el importe mínimo para una estancia por estudios de un año se supone que son 6.500 euros, ¿vale? Que te lo transfieran a una cuenta española, donde ya constará el importe en euros y entonces pides un certificado. No vale hacer un pantallazo de internet, tiene que ser un certificado bancario validado y firmado y sellado. Y entonces no tendrás problema con la visa de estudios, te la concederán y ya está. Es importante sobre todo esto, que el seguro médico tiene que ser con una entidad aseguradora española,
y que los medios económicos han de estar cifrados en euros, ¿vale? También, si la estancia es superior a 6 meses, tienes que aportar un certificado médico, tanto en México, si lo tramitas allá o en tu país de origen, como aquí en España, ¿vale? Y luego me dicen, pero es que ¿dónde tramito yo el certificado médico? Con cualquier médico privado. Da igual, o con el de la Seguridad Social si quieres y te lo hacen. Es importante que sepan los estudiantes, que esto siempre me gusta decirlo, que lo primero que tienen que hacer una vez llegan a Barcelona es empadronarse, como lo dije antes, ¿vale? El empadronamiento es vital. ¿Por qué? Porque además el empadronamiento les dará derecho a tener una tarjeta sanitaria y a que los visite un médico de la sanidad pública española si hace falta. Aunque tengan contratado su seguro médico privado, yo que sé, en caso de un accidente grave, por ejemplo, que los tengan que llevar a un hospital público, al Vall d'Hebron o a cualquier otro hospital grande, es importante que tengan la tarjeta sanitaria para que luego no les remitan los costes de la atención médica, ¿vale? La atención médica en España, desde la entrada del nuevo gobierno, es de carácter público, es decir, toda persona que se encuentre en territorio español residiendo o empadronada legalmente tiene derecho a la sanidad pública. Por lo tanto, es importante que lo hagan a efectos de evitar cualquier contingencia. Perfecto. Qué buenos datos. ¿Cuánto tiempo tardan en darte la visa como estudiante? En México o en tu país de origen, cuando te tramitas la visa de estudiante, se supone que va más rápido, ¿vale? Se supone. Pero como mínimo son 3 meses, con lo cual hay que hacer la previsión del tiempo, ¿vale? Es decir, si mi curso escolar empieza en septiembre, pues lo que no voy a hacer es empezarlo en agosto, claro. ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta los tiempos. Si estoy ya en España y la presento en España, ¿cuánto me va a tardar en llegar mi tarjeta o mi resolución, más bien la resolución? Pues bueno, me va a tardar en llegar a veces 3, a veces 6, a veces más. Volvemos a lo mismo. Depende de cómo presente yo el expediente, si está todo completo, si no está completo. Y por desgracia, ahora en la oficina de extranjería, el tema estudiantes está súper lento. ¿Vale? O sea, están tardando. A veces quizás se pueden encontrar los chicos que no les ha llegado la resolución del expediente cuando ya han terminado los estudios. No pasa nada porque cuando tú estás en trámite de autorización no estás en situación irregular. Esto es importante decirlo. O sea, nadie está en situación irregular si lo que está es tramitando un expediente de extranjería. Entonces, si te pillan en la calle, si te piden papeles, si te dicen, tú lo que tienes que llevar es el resguardo de la presentación del expediente a efectos de acreditar que efectivamente estás en trámite y ya está. Muy bien. ¿Cuál más o menos sería el costo para tramitar esta visa de estudiantes? ¿Tiene algún costo? Volvemos a lo mismo, los trámites de extranjería no tienen ningún tipo de costo ante la administración pública, excepto la tasa de tramitación, que me parece que en caso de estudiantes está por unos 33 euros, más o menos, ¿vale? Ahora, luego, el coste del abogado o del gestor que te lo realice. A ver, yo sí que soy muy clara y aquí me voy a lo mejor meter en camisa de 11 varas y algún compañero a lo mejor me va a decir que cómo puedo decir esto. Pero yo creo que un permiso de extranjería que se puede tramitar personalmente, ¿vale? No se vale pedir las perlas de la Virgen. Tú puedes acompañar, puedes hacer el procedimiento, pero tiene que ser un precio justo. Yo sé de casos y de compañeros que llegan a cobrar hasta 1.000 euros por un proceso de extranjería. Me parece, sinceramente, desproporcionado. Yo creo que un trámite de extranjería no puede sobrepasar, yéndote ya en plan a lo caro, ¿vale? No puede sobrepasar de los 500 euros. Y esto para casos muy complejos o de profesionales altamente cualificados, que esto sí que es otra historia. ¿Vale? Los profesionales altamente cualificados se tramitan por la Dirección General de Grandes Empresas y por tanto va en otro paquete. Estamos hablando de otro tipo de extranjero, de otro tipo de situación y de otro tipo de tal. Para el resto de situaciones de extranjería normalizadas, ya te digo, yo creo que los honorarios profesionales no podrían sobrepasar en ningún caso los 500 euros. Y bueno, personas, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado y que haya sido de mucha riqueza en cuanto a conocimiento de este tema, que sé que mucha gente la quiere saber y está ávida por saber porque quiere venirse a vivir acá a España o quiere venirse a estudiar. Y principalmente agradecerle a Alicia,
que nos hayas dado de tu tiempo. Sabemos que es domingo, que eres una persona muy ocupada, que eres totalmente entregada a tu familia y que nos diste un espacio para venirte aquí y poder compartir todo esto que sabes, que estoy segura que va a enriquecer muchísimo todas las dudas que muchos mexicanos sobre todo tienen. Siempre lo digo en estos videos, que me siento orgullosa de verdad de ver a mexicanos triunfando aquí, bueno, en el extranjero o donde sea, pues, pero en específico aquí en Barcelona, que tenemos esta sección donde nos encanta pues ir a la casa de más mexicanos, de que nos enseñen todo lo que hacen fuera de México y que son exitosos. Y híjole, me llena el corazón de verdad el haberte tenido aquí. Muchas gracias, de verdad. No, muchísimas gracias a ti por invitarme, muchísimas gracias por este espacio. Yo encantada de poder ser de utilidad, siempre lo digo. O sea, yo llevaba muchos años en España sin tener contacto con mexicanos, ¿vale? Estaba inmersa pues en mi trabajo en Sabadell y realmente pues no tenía esta comunicación con la comunidad mexicana hasta que un día una amiga me invitó al grupo de mexicanos y todo empezó pues como soy yo, ¿no? Queriendo echar la mano y ayudar a la gente, a los paisanos, porque creo que no se vale, si estás en el extranjero, no ayudar, ¿no? O sea, nosotros empezamos, hace 20 años llegamos y tuvimos muchas trabas, muchas dificultades, pero aquí estamos. Y yo creo que lo más digno es poder ayudar a los que empiezan, a los que llegan, y echar una mano siempre estará... vamos, si yo puedo, siempre estaré a disposición de todo el que lo necesite. ¿Algún email donde te puedan localizar a ti o alguna red social que manejes? Sí. A ver, bueno, yo me manejo más por email y también tengo mi página de Facebook, tengo la página de Alicia Sandoval, abogada. Okay, ¿vale? Perfecto. Ya les pasaré el link. Sí. Y me manejo mucho por email porque normalmente WhatsApp sí que no lo suelo utilizar y me disculpo de antemano con la gente que me manda WhatsApps o mensajes por Facebook. La Ley Orgánica de Protección de Datos impide que los abogados tengamos comunicaciones por estos medios con los clientes, ¿vale? Okay. Yo soy muy legalista, eso sí, y intento también proteger a mis clientes y esa es la forma. Entonces, cualquier comunicación fehaciente conmigo es a través de email, en el email aliciasandoval@icasbd.org. Es Ilustre Colegio de Abogados de Sabadell.org. Sí, aquí lo vamos a poner. Sí, exactamente, lo ponemos y ya está. Y de verdad que cualquier duda, consulta, lo que necesiten, receta de cocina también. Estoy a sentar a disposición, los tamales. Estoy a sentar a disposición. Gracias. No, gracias a ti. No, gracias a ti.